La verdad es que me gustaría que pudiéramos meditar el día de hoy respecto a cómo vivimos el día a día de nuestras vidas. Eh, a veces vivimos sin pensar en lo que nos depara el futuro lejano, claro. Nadie anda pensando en un futuro lejano, pero a veces ni siquiera pensamos en un futuro cercano, en aquello que pudiera ocurrir muy pronto. Hoy mismo, en el resto del día, mañana, en los próximos días o semanas o meses. El pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, esperamos una de dos cosas que pueden ocurrirnos en nuestra vida. Eh, no deseamos la muerte, pero entendemos que ese puede ser un acontecimiento muy pronto, que nos sorprenda la muerte. Y otro acontecimiento que también esperamos con ansia es que si no nos ha sorprendido la muerte, por lo menos nos sorprende el Señor que nos viene a buscar. Esos son los dos grandes acontecimientos que el pueblo de Dios espera que ocurran en la vida de cada uno de nosotros. O que venga la muerte, o que venga el Señor y nos lleve con Él, incluso antes de morir. Una de estas cosas va a ocurrir. Y fíjense que quiero que leamos un texto y que nos quedemos con ese texto el resto de la reunión, pensando en cuán preparados nos encontramos las personas para enfrentar estos acontecimientos. Así que les voy a compartir la pantalla. Muy bien, ahí está el texto, vamos a leerlo. Es el texto de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos con ese texto. Dice en Mateo 25, los 13 primeros versículos, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Dice que todas se levantaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es un texto que relató el Señor. En el contexto en el que se encuentra este texto, en Mateo 25, el Señor viene dando algunas indicaciones en el Mateo 24, y más de alguien podrá decir que este texto aplica solamente al pueblo de Israel. Otros comentaristas indican que no, que es universal, que es un texto que se puede aplicar perfectamente. ¿Sabe qué? No vamos a discutir para quién aplica el texto el Señor. Yo estoy convencido que el Señor todos los textos los aplica para todo tipo de público, para todo tipo de público, y el concepto general de estar preparados para el día en que venga nuestro Señor y venga el esposo. El Señor y la iglesia se figuran como esposos, y el Señor y la iglesia
se juntarán un día y estaremos con Él, en una relación no de esposos como terrenales, sino que una relación de unión perfecta, el Salvador y los salvados, el esposo, la iglesia. Por lo tanto, pienso que toda palabra, y esta también, aplica perfectamente para la iglesia también, por supuesto que sí. Fíjense que la pregunta que yo me hago y le invito a que usted se haga también es, ¿estoy preparado, estoy preparada para la venida del esposo, el Señor, nuestro Salvador? ¿Estoy preparado para ese momento? Ya comentamos, pueden haber dos eventos en su vida, en mi vida, que nos sorprenda la muerte y partamos a la eternidad. Y vamos a ver a qué eternidad nos vamos a ir. A una eternidad con el esposo o a una eternidad sin el esposo. Fíjese que cuando vemos en las noticias y alguien anuncia, los meteorólogos anuncian lluvia, entonces uno se prepara, se pone ropa adecuada o prefiere no salir, o si el techo estaba goteando, aprovecha de arreglar la gotera para antes que llegue el frente. Pero recibimos la advertencia que viene el frente de mal tiempo o de lluvia y sabemos que tenemos que arreglar algo, sin embargo, ¿sabe qué? Muchas veces no lo hacemos. Tan simple como que no lo dejamos para la otra y llega la lluvia y la gotera vuelve y ahí está y molesta. Ya era tarde, no somos previsores en general, en la vida cotidiana. Voy a trabajar, alguien me dice que ahorre para mi vejez. Estoy trabajando, me va bien, gano un dinero, pero siento que la vejez está tan lejos. No, ¿cuándo voy a llegar? No. Faltan 20 años, 30 años, 40 años, dirá alguien y no, ¿para qué voy a ahorrar? No. Y se nos pasa la vida y de pronto la vejez se deja caer. Y en ese minuto pensamos, decimos, debería haber empezado a ahorrar hace unos años. La verdad es que tal vez podría haber empezado a ahorrar hace mucho. Pero ya es tarde de nuevo, ¿se fija? Tenemos una advertencia, tenemos un aviso, lo entendemos, comprendemos el tema, sin embargo, no actuamos oportunamente. Tengo que hacer un viaje en un par de semanas. Yo sé que tengo que hacer el viaje y voy a ir en el vehículo. Sé que el neumático izquierdo trasero no está muy bueno. Tal vez hay que hacerle cambio de aceite, no me acuerdo bien. Y me doy vueltas y me doy vueltas. Y no hago nada y hago el viaje con el riesgo que puede significar. Y de pronto quedo en pana. Y me lamento porque no hice la preparación adecuada. Bueno, de eso nos habla el Señor. El Señor nos habla de eso. Él nos hace una advertencia. Él nos hace una advertencia para usted, para mí. El Señor menciona 10 mujeres vírgenes. Era una costumbre en los matrimonios en esa época, en ese lugar. 10 mujeres que a 5 de ellas les trata como prudentes. Dice que son prudentes. Que una persona sea prudente en la Escritura habla de alguien sensato, alguien que piensa, medita, entiende lo que está ocurriendo, toma las precauciones, aplica inteligencia, razona y actúa. Esa es una persona prudente. Estas mujeres, 5 de ellas prepararon sus lámparas y se proveyeron de aceite para que sus lámparas pudieran encender adecuadamente. Las otras 5 se les llama insensatas.
Es fuerte el término. Es fuerte el término. Insensata. ¿Sabe que el término habla de ignorancia? Ignorancia, pero más bien por porfía, por no querer entender. Incluso el término nos habla de persona necia, algo torpe. Es fuerte que le digan que las 5 son insensatas porque no se prepararon, no llenaron sus lámparas con aceite y todas se durmieron. Las 10 se durmieron. ¿Sabe qué? Los creyentes que podríamos catalogar de los que se han preparado y los no creyentes que podríamos catalogar de los insensatos, los que no se han preparado, todos tenemos algo en común. Todos vivimos acá. Todos pasamos dificultades. Todos incluso hemos pecado. Los creyentes se supone que ya no vivimos en una esclavitud del pecado. Pero pecamos. No queremos hacerlo, pero nos pasa. Nos dormimos muchas veces. El no creyente vive una vida normal, buena, tal vez su pecado más grande, más que hacer cosas o no hacer cosas, o su pecado más grande es no creerle a Dios y no tomar en cuenta a Dios y no tener a Dios en su corazón, en su vida y no haber creído en la cruz de Cristo, por supuesto. Ese es su pecado más grande. Y nos dormimos todos. Pero cuando el Señor venga, todos estaremos atentos. Pero el Señor permitirá entrar a aquellos que tenían el aceite. ¿Sabe que el aceite en la Escritura nos habla del Espíritu Santo? Usted puede prepararse haciendo buenas obras, pero eso no llena con aceite su lámpara. Usted puede prepararse siendo buena persona, como se nos ha enseñado con la religión desde pequeños. Sea bueno y Dios mirará sus buenas obras y lo llevará al cielo. Pero eso no lo dice la Escritura, lo dicen personas. Hay personas que dicen eso, a mí me lo dijeron desde muy pequeño. Y entonces, siendo bueno, Dios no va a mirar lo bueno que yo haga y me va a llevar al cielo. No, no, porque lo bueno que yo haga es nada al lado de la maldad que hay en mi corazón. Es nada, es basura. Hay mucha maldad en nuestro corazón porque nacemos con maldad, porque tenemos momentos de bondad, pero en nuestro diario vivir es ir en contra de Dios, es ir en desobediencia. Si nos sorprende la muerte, es bueno que estemos preparados con aceite en nuestras lámparas. El aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros el día que hemos creído, el día que creímos en Cristo, el día que aceptamos que no teníamos capacidad para salvarnos nosotros, el día que entendemos que las buenas obras que podamos hacer, que son pocas, no nos sirven. Ese día en que nos entregamos a Cristo, le dijimos al Señor que en la cruz Él cargó mi pecado. Señor Jesús, tú cargaste mi pecado en la cruz. Ese día el Señor vino a morar en mí y Él puso su sello con el Espíritu Santo viviendo en mí. Me cargó de aceite. Es la preparación. Esa es la preparación. No son cosas que yo hago. La preparación es algo que Dios hizo en mí. La preparación no es algo que hago yo. Y si me sorprende la muerte, entonces
al igual que el ladrón en la cruz, ladrón y todo, pecador y todo, asesino y todo. Confió en Cristo, le dijo que quería ir con él, que él entendía que él era justo, que estaba muriendo injustamente. Y el Señor le dijo que iba a estar con él ese día. Fíjese, ese ladrón tal vez es de las personas que hizo todo mal. Ni siquiera hizo una pequeña obra buena. Porque las obras no te salvan. Porque Cristo te salva, la obra de la cruz es la que te salva. Así que a ese hombre le sorprendió la muerte, pero con Cristo en su corazón lleno de aceite. Lleno de aceite. Vas a partir a la eternidad el día que te sorprenda la muerte. Vas a partir a la eternidad. Voy a partir a la eternidad el día que nos sorprenda la muerte. ¿Y dónde iremos? ¿Tendremos aceite y podremos entrar a la presencia de nuestro Señor? ¿O tendremos que quedarnos afuera, donde hay llanto, donde hay crujir de dientes, donde hay oscuridad, donde no está Dios, su lugar de desolación? ¿Y si ocurre el otro evento? Ya no me muero, porque ninguno de nosotros anda pensando mucho en que se va a morir. Es más, inconscientemente llegamos a pensar que no nos vamos a morir. Y solo cuando estamos en un aprieto muy grande, en algún tipo de accidente, en algún tipo de enfermedad muy grave, se nos llega a pasar por la mente que vamos a morir. Pero si no, la verdad es que es un evento en el que no pensamos mucho. El otro evento que puede ocurrir y que para el cual también serviría estar preparado es que el Señor venga por su iglesia. Nosotros creemos, de acuerdo al relato que el Señor mismo nos ha dejado, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, son relatos donde el Señor nos anunció y nos dijo que vamos a ser arrebatados. Los creyentes en Cristo, cuando el Señor venga, los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados, transformados y sacados de acá. Y si ese evento ocurre, y ocurre más tarde, más ratito, mañana, esta noche, no sabemos cuándo. Similar a la venida del esposo, de sorpresa, de pronto llegó el esposo. ¿Está tu lámpara con aceite para que seas arrebatado, arrebatada, y te lleve el Señor a las nubes, dice, y seremos transformados y estaremos siempre con Él? ¿Está tu lámpara con aceite? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Creíste en Cristo algún día como tu Salvador y Él vino a morar en ti y por lo tanto hay aceite en tus reservas? Si es así, bienaventurado, bienaventurada y bendito el Dios que nos ha dado esta salvación. Nuevamente, nuevamente, si no tienes aceite, si no has recibido a Cristo, si tu lámpara está vacía, tratas de prenderla y no se prende, y te sorprende la venida del Señor, ya sea que nos viene a buscar, o ya sea que nos sorprende la muerte, cualquiera de esos dos eventos, entonces te quedarás acá. Y la parábola dice que quedarás afuera. Y dice que el Señor dice, de cierto os digo que no os conozco. Debe ser terrible ir a un lugar y tocar la puerta y decir, aquí estoy, soy yo. Soy yo el que se portaba bien, el que hacía esto otro. Acuérdate, tú me viste. Y que de adentro una voz diga, no te conozco.
Dios conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos porque Él nos salvó. No porque nosotros nos salvamos solos. Nadie se salva solo. El Señor nos salvó y nos llenó de aceite. Prepárate. Prepárate. ¿Por qué es necesario prepararse? Porque hay una cuenta pendiente, el pecado. Ese pecado impide que entre el aceite. El pecado impide. Dios no va a morar en ti si tú permaneces en tu pecado. Ah, es que entonces no voy a pecar más. Mire, eso es una falacia. Que yo me comprometa a no pecar más es temerario y es una falacia. No estamos en condiciones de decir que no vamos a pecar más. No hay ninguna posibilidad. ¿Y cómo me preparo? Bueno, hay que pagar la cuenta. La cuenta del pecado hay que pagarla. ¿Y sabe quién la pagó? Cristo la pagó en la cruz. Yo no puedo pagarla. Pagada esa cuenta, juzgado el pecado mío por la cruz de Cristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí, viene a morar en usted. ¿Sabe que cuando ya usted muere, ya no tiene posibilidad de pedirle al Señor que le salve? Se acabó, la puerta se cerró. Cuando el Señor ya venga y se lleve a su iglesia y usted se queda acá y se da cuenta, va a clamar a Dios y le va a decir, mira, ahora sí voy a creer. Lo mismo que hicieron las insensatas, diciendo, mire, convídenos un poquito del aceite de ustedes y así todas tenemos aceite. No, el aceite lo da el Señor a cada uno que cree. No es que mi amigo, mi amiga es creyente, entonces yo me voy a acercar a esa persona y así me va a convidar un poquito de fe, un poquito de su espíritu. No es así. Es una relación personal. Eres tú con el Señor. Eres tú con el Señor. Soy yo con el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Pero perdonará tu pecado ahora. Llenará tu lámpara con aceite. Vendrá a morar, a vivir en ti. Y tendremos paz con Él. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos este momento, por darnos esta reunión. Es posible que no hayamos podido escuchar muy bien todo el mensaje, pero sabemos que tú quieres perdonar nuestro pecado y que acercándonos a ti, creyendo en la cruz de tu Hijo, creyendo en esa obra magnífica, podremos tener esa paz y esa preparación para entrar a esas bodas con el Cordero que es tu Hijo. Gracias te damos y quedamos en tus manos nuevamente, pidiendo bendición para esta palabra y que cale hondo en los corazones de todos nosotros. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.